Y el Mm. empleo también nosotros, la verdad es que nos asustamos por ahí en marzo, que fue un número alto. Después estuvo en torno a los 1.500, o sea, en marzo acordate que hubo una caída de empleo industrial de 4.500 puestos, después bajó a 800, 700, y después volvió a retomar en 1.500 puestos, que es cuando nosotros salimos a, bueno, contar lo que estaba pasando y tuvo cierta repercusión. La pérdida mensual de empleo industrial. Y ahora estamos también en ese número, en torno a los 1.700 puestos de trabajo. Bueno, Martín, ¿cómo estás viendo esta situación, este momento? Y sobre todo, me interesa un poco tu visión. Vos estás viajando todo el tiempo, además de ser el dueño de Cerámicas Alberdi, que me interesa también la visión de lo que está pasando en la construcción. Pero ¿qué estás viendo en la economía productiva que de alguna manera muchos dijeron, bueno, en realidad a Milei no, lo que le pasó la factura en la provincia de Buenos Aires, en buena medida también fue la economía real, ¿no? Mira, yo lo que veo es que los procesos de pasar de una economía inflacionaria, con muchas distorsiones, a la normalidad, baja la inflación, donde cambia totalmente la forma de hacer negocios, de integrarte al mundo, es un proceso complejo, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un diálogo permanente entre, bueno, entre el gobierno, con las provincias, con todos los sectores, para que este proceso sea exitoso, ¿no? Creo que, bueno, todo el mundo lo está diciendo, ¿no? El tema de la micro, ¿no? Y a veces vemos el impacto en economías regionales, donde, bueno, donde ha habido cambios o impactos, ¿no? Por ejemplo, vos decías yo recorro, pero hay muchos sectores que tienen que financiarse la temporada fuerte, digamos, qué sé yo, azúcar, yerba mate, mismo textil. Entonces, las tasas altas en este tipo de procesos realmente impactan negativamente, inclusive cuando estaban en torno a 35 40 también, ¿no? Porque Mm. eran tasas Claro, sí, sí. positivas. O sea, yo lo que veo que el proceso de transformación de una economía, de cómo veníamos ahora, es muy complejo y impacta desde cómo viven los trabajadores, los empresarios, los banqueros. Bueno, todas las actividades de la economía son diferentes o funcionan de una manera diferente. Entonces, que creo que muchas veces lo hablábamos, el tema de ajustar el timing, ¿no? Por ejemplo, la apertura en relación con las transformaciones que tiene que tener la Argentina, ¿no? Que hubo por ahí una apertura mucho más rápido o antes que las transformaciones. Digo, es un proceso complejo. También entiendo que tiene que haber mucho diálogo en la política, ¿no? Porque evidentemente hoy tenés un problema económico, pero también tenés un problema político. Mm. Entonces, sí, si vos me decís, hoy la industria, en realidad, desde abril, mayo, veíamos que se amesetaba, ¿no? Y junio, julio, digamos como que cayó un escalón, o julio más todavía. Y ahora agosto estamos viendo que está en línea con julio, pero en un escalón más bajo que como veníamos, ¿no? Y la Mm. realidad también es que van a empezar a salir todos números negativos porque en realidad el año pasado, en la segunda parte del año, hubo una recuperación fuerte. Entonces ahora o sea, el año pasado se recuperó agosto, septiembre, octubre y ahora venimos en una leve caída, ya en julio, agosto marcando fuerte esa caída, ¿no? Esto es lo que estamos viendo por ahí en la actividad. Y el Mm. empleo también nosotros, la verdad es que nos asustamos por ahí en marzo, que fue un número alto. Después estuvo en torno a los 1.500, o sea, en marzo acordate que hubo una caída de empleo industrial de 4.500 puestos, después bajó a 800, 700, y después volvió a retomar en 1.500 puestos, que es cuando nosotros salimos bueno, a contar lo que estaba pasando y tuvo cierta repercusión. La pérdida mensual de empleo industrial. Sí. Y ahora estamos también en ese número, en torno a los 1.700 puestos de trabajo, ¿no? De pérdida mensual Que, de empleo industrial. sí, Sí, de hecho, que cuando uno ve los sectores de la industria, prácticamente casi todos están en rojo, ¿no? Con pérdida de puestos de trabajo. En primer lugar la construcción, en segundo lugar la industria. Ahora, y Martín, ¿cómo ves la dinámica? Porque uno también viaja y ve también las economías regionales, no solamente
cordón del conurbano o el, ¿cómo se llama? El cordón industrial del norte de provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sino que también las economías regionales, todas te cuentan historias donde primero se les destruyó la rentabilidad y ahora no le dan los números, ¿no? Y además tienen importaciones. Yo contaba el otro día que nada, el productor que procesa en San Juan el tomate para hacer la pasta, que es un insumo clave para la industria alimenticia, compite con el concentrado de tomate chino, que el productor de cítricos de Misiones compite con la naranja egipcia, con Totalmente. No, y de que lo mismo Brasil, pasa con los y limones en Tucumán, es decir, producciones muy competitivas. Las peras me decían el otro día también que había un problema. Entonces, digo, si a eso no le va bien, bueno, ¿qué le queda tal al cual. metal mecánico bueno, que hoy está compitiendo directamente con los chinos? O, Sí, en o ese caso, el la concentrado de industria tomate plástica, la industria tenés, eléctrica. Me decían el otro día que una planta importante que fabricaba heladeras, ahí se me fue el nombre, pero es una de las conocidas, que está cerrando una de las plantas, porque va a importar, porque ahora se pueden importar directamente, ¿no? Heladeras, electrodomésticos, creo que con arancel preferencial o sin arancel. mira, vos pasaste por todos los sectores, déjame hacer un poquito un Sí. análisis de lo que vos dijiste, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís. Casi todos los sectores tienen algún tipo de distorsión, pero son distintas. Por ejemplo, el tema del tomate, la pasta de tomate, que hay una competencia también muy importante con Brasil, que está entrando mucho tomate brasileño, es porque ese proceso tiene etapas donde pagan ingresos brutos altos. Entonces vos tenés de la producción, el que hace la pasta, el que hace la lata. Entonces vos tenés por lo menos ahí una diferencia de 15 puntos contra Brasil Mm, solamente de impuestos, ¿no? Por eso yo te decía que el cambio de la economía es muy importante, porque veníamos viste, con muchas distorsiones en todas las cadenas de valor, porque el problema de Argentina no es que es más caro producir, es más caro transportar, producir, distribuir, entregar. Vos pensás que todos los productos importados que en la Argentina cuestan por lo menos el doble que en Brasil o que en Uruguay con los mismos aranceles. O sea, un producto importado en la Argentina, acá al precio final cuesta el doble. mm, Bueno, ahí tenés un elemento donde vos te das cuenta que hay estructuralmente más impuestos para la actividad de importación y distribución, o distribución y venta. Pero después, lo que vos hablás de las economías regionales, bueno, tienen un sobrecosto estructural en todo lo que yo te estaba planteando, costo financiamiento, porque en la realidad lo que hay que entender es que todas las distorsiones que hay, al final del día terminan en los precios. Si nosotros eh, empezamos a tomar cuenta de eso, ¿no? De que el impuesto municipal, los impuestos de la provincia, eh, a veces los sobrecostos laborales, los juicios laborales, los juicios por RT, todo al final del día termina en los precios. Cuando vos tenés una economía inflacionaria, todo eso se va tapando porque vos te vas corriendo atrás de los precios. Cuando mm. vos dejás de correr atrás de los precios aumentando, bueno, tiene que haber un cambio, una transformación muy profunda en todos los niveles. Y el gran problema es que en la Argentina tenemos muchas distorsiones acumuladas. O sea, lo que vos planteás de que hay problemas, porque es verdad lo que decís, vos decís, bueno, hay sectores de mano de obra intensiva, se supone que deberían tener son los más con más problemas. Pero en realidad tenés problemas en la yerba mate, en el azúcar, en productos que se supone que deberíamos tener una competitividad ya estructural. Y no es así. Eh, pero bueno, es el desafío para mí que tenemos por delante, ¿no? Porque volver a una economía inflacionaria y a volver a tapar todos los problemas argentinos tampoco es solución. Yo creo que la solución es empezar a ver, bueno, eh, hacer reformas impositivas, empezar a ver los impuestos en las cadenas de valor, ver el tema laboral. Porque el problema, Maxi, es que Ahora, no esta ves, gente... porque Martín, no ves antes de Sí, eso, ¿no? Que, bueno, lo que todos los gobiernos dicen, vamos a hacer la reforma impositiva, la reforma laboral,
a futuro y demás. ¿No ves ahora un problema macro, digamos, que si vos No, bueno. no ordenás la macro, tenés tasa de interés reales positiva de 40 puntos, tenés la economía abierta, hasta ahora tenías un tipo de cambio, no sé, de 1.100 pesos, ahora está más cercano a 1.500, ¿no? Pero si vos no ordenás la macro, antes que No, vengan las totalmente. reformas estructurales, fundís a todo el mundo. Te, te estoy diciendo, bueno, antes en la primera pregunta te dije que el proceso de transformación es muy complejo. Hmm. Claro que sí. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo. Hoy tenés un problema de tasas de interés, de actividad. Sí, totalmente. Ahora, la salida es ver de resolver estos temas y también tener, resolverlo sistémicamente con la micro. Porque si no, digo, también vos podés tomar medidas que se tomaban en el pasado, evaluando, corriendo, pero si vos no encaras los problemas de productividad interna en la social, lo vas a volver a tener. Quizás hoy, en el día a día, el problema que tenemos por delante, sin lugar a dudas, es la tasa de interés y la actividad, como decías vos. Porque cuando hablabas de todos los sectores, hay sectores que tienen problemas de actividad con caída fuerte y al mismo tiempo de precios. Y hay otros que la actividad más o menos la mantienen, pero tienen una caída de precios muy importante, ¿no? Con rentabilidades bajísimas. O sea, ¿Qué sector industrial está yendo bien hoy? mira, los sectores que están yendo, digamos, mejor son minería, energía y también automotriz, te diría. ¿Eh? Y algunos sectores que están vinculados también con créditos eh, para la venta, para el consumo, colchones, ¿viste? Ha habido algunos sectores. Después, el resto, te diría que están en un promedio de 20% abajo contra el 2022-23, ¿no? Que a veces no hay que tomar el 2000 porque fue un año bastante complejo el 2023, pero el promedio es un 20%, en algunos tenés qué sé yo, material de construcción promedio 25-30, pero otros 15, pero son los números más o menos de casi todos los sectores, en Vos torno con al el tema 20. cerámicas, todo el sector cerámicas también viene para abajo. Sí, sí, viene con una caída de un 30%. Nosotros tenemos un porcentaje importante de exportaciones, que decimos fuerte en exportaciones para Chile. Bueno, con eso compensamos unos 5 puntos, pero también estamos con una caída de un 20% de la producción. Sí. Y eso es construcción privada, por supuesto, ¿no? Sí, construcción privada, también hay mucha reposición en el caso nuestro, por eso que quizás lo que está más ligado a la producción estructural, por ejemplo, eh, ladrillos tiene caída más importante, porque ladrillos es todo obra casi nueva, te diría. En cambio, hay muchos sectores de la construcción que tienen reposición, que hay gente que, bueno, que cambia el piso de la casa o pintura, que, viste, que no necesariamente es obra nueva. Pero sí, sí, una caída importante. Martín, Sí, Rapalini, le quiero preguntar lo siguiente. Eh, Respecto del uso de la capacidad instalada como un indicador, ¿no?, de la situación de la industria hoy, que se ubica en niveles preocupantemente bajos, pero teniendo en cuenta que en el ciclo anterior de la economía teníamos fuerte restricción a las importaciones, también teníamos todo el problema monetario que hacía que haya como una constante corrida hacia los bienes, ¿no?, por la inflación o acumulación de stocks y todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto de esa capacidad instalada que se generó hasta el año 2023 respondía a esa exacerbación, ¿no?, de la acumulación de stocks y el consumo producto de la debilidad de la moneda, ¿no? Como pensando hoy si la capacidad instalada que se generó en aquel momento es la adecuada a un país con el tamaño poblacional de la Argentina, o en realidad es una capacidad instalada, digamos, que era exagerada, producida por ese factor, ¿no?, de la inflación y de la acumulación de stocks. ¿Qué le parece eso? Mira, por un lado te diría que la Argentina podría estar tranquilamente produciendo el doble, exportando. eh, Eso para mí es la expectativa de futuro. Ahora, lo que yo tengo ciertas dudas es en este número, cuando se calcula la capacidad instalada, porque muchas veces la industria va renovando permanentemente tecnología. Entonces te miden como capacidad instalada. Por ahí, maquinaria que ya quedó obsoleta, ¿no? Entonces, vos tenés una reposición, sobre todo hay una gran parte que es todo lo que es la capacidad de producción de automóviles, que creo que son 20 puntos que estás dentro de ese índice, que en realidad no están en funcionamiento ni van a estar nunca en funcionamiento, ¿no? No hay duda que hoy tenés
una caída en la capacidad instalada y casi todo el mundo está con un 20-25% o más, algunos mucho más, parados, pero en realidad lo que hay que ver es cuando uno tiene la capacidad instalada es en este nuevo escenario de alta competitividad, qué es competitivo y no. Para mí hay que rever ese número porque vos podés tener, digamos, muchísima capacidad instalada y es todo obsoleto y no sirve de nada. O sea, lo que hay que ver y poner la lupa a ver cuánto de esa capacidad instalada es capaz de competir a nivel internacional. Que este es el gran desafío que tenemos como industria, ¿no? Porque la realidad es que si vos no tenés una industria competitiva, no es sustentable. O sea, vos podés tener, te quiero decir, producir cosas de baja calidad y altos costos, podés tener muchísima capacidad instalada, pero no sirve de nada. Tenés que tener, digamos, las capacidades instaladas adaptadas a hoy el problema mundial que existe, que hay una competitividad infernal, y nosotros con Brasil y con México, que son nuestros competidores más directos, estamos por lo menos un 25% más caro en lo que mires, ¿no? Por todas estas distorsiones que venimos acumulando, ¿no? Y te hago la última respecto a qué se comenta, digamos, entre los empresarios, incluso los empresarios más grandes. Vos como titular de la UIA, obviamente, hablás Sí, con todos, no sé si tenés diálogo con sí. el gobierno, pero ¿qué crees que hace falta hacia adelante para estabilizar la situación, ¿no? Porque estamos en una situación de corrida cambiaria, ¿no? Porque el dólar llegó a un punto donde está el techo de la banda, el gobierno le pone el techo a la banda, están las tasas de interés en un nivel muy alto, empieza a jugarse si se va a vender dólares del FMI o no, digamos, una situación donde gran incertidumbre política el 26 de octubre. Eh, ¿Dónde ves la salida? ¿Qué es lo que al gobierno... vos en su momento fuiste muy crítico cuando el gobierno hablaba del piso de la banda y abrir toda la economía y demás. Decías, ojo con la actividad industrial, con la economía real. Ahora, ¿qué crees que tiene que hacer el gobierno para tratar de estabilizar la situación? A ver, Magdi, yo no soy un macroeconomista como para dar un consejo a nivel económico, pero sí yo creo que fundamental es construir puentes, ¿no? Yo creo que acá de esta crisis hay con mucho diálogo, creo, del gobierno, como decían anteriormente, escuchaba con los gobernadores, con los actores políticos, con los aliados. Creo que me parece que ese es el camino, ¿no? Dialogar, seguramente en la medida que la sociedad vea que existe la posibilidad de que los actores políticos encuentren un camino en conjunto, me parece que ahí es la clave. Porque digo, esto desató también, me parece económicamente, hay una crisis económica, pero generada por un problema político, ¿no? Por la falta de entendimiento de los distintos actores, la grieta muy fuerte. Entonces, me parece que yo lo que diría al gobierno, que se lo he dicho también, es que hay que, bueno, buscar la forma, sobre todo con los gobernadores, como decían anteriormente, que han apoyado las iniciativas con los aliados, buscar caminos para resolver este problema. Por lo menos, yo no soy un especialista, pero con los economistas que he hablado, no lo ven como un problema económico, macroeconómico, si hay diálogo y se encuentran en camino, porque me parece que lo de la tasa también fue un error. O sea, creo que hay que corregir los errores económicos y dialogar con todos los sectores para encontrar una salida y poder transitar estos 2 años que quedan. Pero me parece que, bueno, que tiene que haber un cambio en cuanto a la forma de interactuar, ¿no? Me parece. ¿Vos también crees que es necesario un cambio un poco de la visión del modelo económico, haciendo más hincapié también en la cuestión productiva, hacer una convocatoria, empresario, qué sé yo, sindicatos, Bueno, pensar no, hacia adelante el tema de los mecanismos de apertura sectorial? Es decir, porque el gobierno fue muy duro diciendo, miren, de mí no esperen políticas sectoriales, los empresarios son todos prebendarios, han vivido con una economía protegida, se llenaron de plata a expensas del consumidor, digamos. Ese fue un discurso muy fuerte, de hecho se los dijo a ustedes en la cara, en la Unión Industrial Argentina. entonces, pero bueno, también nosotros lo que decimos es que de la misma manera que se cerraba la economía, se duplicaron los impuestos, se rigidizaron las normas laborales. Entonces, no es que solamente hubo ganadores, o sea, hubo un sistema realmente que llevó a la Argentina a tener 15 años de no crecimiento, inflación, pérdida de empleo. O sea, yo creo que el proceso
de normalización de la economía debería seguir. O sea, tenemos que ir a un proceso de baja de inflación, de orden macroeconómico. ¿No estaría pasando? Bueno, me parece que eso es lo que hay que dialogar entre los actores políticos para lograr este objetivo, que creo que estamos todo el mundo de acuerdo. Por lo menos en la relación que yo tengo, he hablado con los gobernadores, con los distintos actores políticos, todo el mundo está de acuerdo que no se puede volver para atrás. Te diría que es un consenso generalizado y que hay que entrar en un proceso de normalización. Lo que pasa, que te lo dije al principio de la entrevista, para mí el proceso de transformación tiene un grado de complejidad que para mí no sé si todo el mundo dimensiona, porque es como que vos jugabas al ajedrez y ahora tenés que jugar a las damas. O sea, son otras reglas de juego y bueno, poder coordinar con cada actor para que se adapte a este nuevo juego, ¿no? Que es un proceso que hay que empezar a integrarse con el mundo, competir, bueno, hay que ir acompañando ese proceso. Yo creo que para mí hay si vos decís como crítica, hay una subestimación del proceso, ¿no? Del proceso que significa pasar de una economía con 250% de inflación, con super gasto público, sin reserva, con leyes laborales antiguas, infraestructura, o sea, es todo un proceso, es toda una situación que lleva un proceso de alta complejidad y mucha quirurgia en cuanto al manejo, ¿viste? Yo creo que hay que tratar de retomar el tema, retomar y empezar a, bueno, dialogar y encontrar un camino para lograr el objetivo, ¿no? Que es tener una economía como cualquiera del mundo, ¿no? Todas tienen problemas, pero medianamente bajar la inflación y una economía que funcione. Y no con las caídas que estamos ahora, con la actividad como estamos ahora, ¿no?